Buenas tardes a todos y todas a esta nueva sesión de nuestro programa formativo centrado en la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Esta tarde vamos a dar continuidad con la profesora Taina Ojeda que nos acompaña. Y como ha habido un pequeño retraso a la hora de esperar a los alumnos y alumnas que se han ido incorporando, pues no le quiero quitar tiempo y voy a pasar directamente ya con ella para que pueda comenzar su interesante, seguramente, sesión formativa que nos va a regalar esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y a las que puedan ver este video luego en diferido. Es un placer comenzar estas sesiones formativas el día de hoy. Yo los voy a estar acompañando en 3 sesiones. El día de hoy, el próximo lunes y el próximo miércoles. Después va a estar el profesor Guillermo Santander y la última sesión temática estará la profesora Ana Lilia Huitrón y nos volveremos a encontrar en la última sesión que va a ser el diálogo que vamos a tener de cierre, un diálogo estructurado que estamos organizando y que más adelante les daremos las instrucciones. Me voy a presentar formalmente para que, bueno, me conozcan. Mi nombre es Taina Ojeda Medina, soy doctora en ciencia política. Tengo formación en el área de cooperación, modo de resumen curricular, tengo un grado en estudios internacionales, soy abogada también, estudié en la Universidad Central de Venezuela, mis posgrados y doctorados los hice en la Universidad Complutense de Madrid, tengo un máster en cooperación internacional que realicé en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Hice un máster también en estudios contemporáneos de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y el doctorado en ciencia política. También tengo una especialidad en epistemologías del sur que cursé en CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también una especialización en gobiernos locales y cooperación transfronteriza. Llevo muchísimos años vinculada al centro que organiza este curso, el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, y también soy profesora de una universidad aquí en Madrid que se llama Universidad Nebrija. Es un poco para que tengan idea un poco de mi perfil académico. Dentro de la cooperación internacional me he especializado sobre todo en la actividad que realizan los actores del sur, sobre todo temas de cooperación sur-sur y cooperación triangular en América Latina. Soy latinoamericanista. Entonces también parte de lo que vengo a compartir con ustedes es un poco los resultados de varios años de investigación y también de consultoría con distintos gobiernos latinoamericanos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito local. Así que bueno, es un placer de verdad compartir con todos ustedes. Me gustó mucho la sesión de inauguración que tuvimos con la conferencia magistral del profesor José Ángel Sotillo y en la que también fui percibiendo los intereses que ustedes iban manifestando. Es cierto que no participaron todos, pero bueno, ya se veía un poco, se apuntaba maneras, ¿no? Con las preguntas que iban haciendo. Yo lo que les propongo es, en primer lugar, vamos a activar las cámaras. Obviamente no es obligatorio, no pasa nada, pero yo les animaría a poner la cámara, aunque estén ocupados haciendo otras cosas, porque las formaciones online siempre tienen esto, ¿no? Que son un poco más impersonales y así a la medida en que nos vamos poniendo carita, siempre es positivo. Además, les propongo hacer una prueba el día de hoy, por cuestiones más que todo pedagógicas. Vamos a hacer un descanso pasados 50 minutos. Ya yo tengo aquí puesto mi cronograma. Pasados 50 minutos, les voy a proponer hacer un breve descanso para que puedan estirar las piernas, tomar agua, hidratarse y volvemos. Eso no significa que ya se vayan a ir de clase, pero bueno, vamos a intentarlo a ver cómo funciona. Espero que no huyan a mitad de la sesión. Muy bien. Como les había comentado en la sesión inaugural, este programa está organizado en unos 4 grandes bloques donde vamos a abordar, por supuesto, los temas centrales de cooperación sur-sur y cooperación triangular. Pero vamos a dar inicio en esta sesión con la primera parte o el primer bloque, dando una introducción al Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo. Un poco por empezar con una forma un poquito más interactiva, y ya irán viendo cómo es mi estilo de docencia. Sí me gustaría que primero darles la palabra a ustedes para que puedan comentar brevemente eh, qué entienden ustedes por cooperación internacional, si tienen alguna experiencia o algo que puedan compartir, porque así también yo puedo ir viendo un poco. Esta es una sesión que tiene el objetivo de ser introductoria, pero también para nivelar un poco al grupo, ¿no? La medida también de lo que ustedes me vayan diciendo, yo puedo ver si profundizo más en unas cosas o en otras, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, cuando pensamos en cooperación internacional para el desarrollo, ¿qué nos viene a la cabeza? A ver, venga, vamos a animarnos, levanten esas manos rapidito y vamos dando los turnos de palabra. ¿Qué es esto de la cooperación internacional? ¿Quién se anima a romper el hielo?
No todos al mismo tiempo, que luego no nos entendemos, ¿vale? Mm. Venga, Paola, muy bien, adelante. Oye, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Perfecto. Mira, perdona mi español muy rudimental, porque yo soy italiana y de madre lengua de idioma francés también, entonces mi español es más o menos. Y lo que me importa, ¿por qué le he pedido participar a esta formación? Porque he trabajado en la cooperación internacional, sobre todo en África y un poco en Asia, pero sobre todo en África, África francófona, durante más de 15 años, con experiencia diferente, en marco diferente, proyecto diferente. Yo soy arquitecto de formación, entonces siempre se trataba de proyectos de construcción, de obra o de programa para hacer la obra después en un segundo tiempo. Y bueno, cada experiencia ha tenido su historia muy particular, muy especial, dependiendo del país, empezando, no sé, con Congo, Uganda, Senegal, y para terminar con Etiopía y Djibouti, con programa diferente, con budget diferente y con obra muy diferente. Trabajando un poco con la financiación de la Banco Mundial o Unión Europea, FED, Fondo, o en español es Fondo Europeo de Desarrollo, creo, ¿no? Algo así y, o financiación directa de un Estado, en particular Italia, por como soy italiana, he trabajado con la cooperación estatal en Italia, con el Ministerio de los Asuntos Exteriores. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir? Me interesa mucho completar mi formación, aunque no, mi edad no me quedo muy activa en ese momento, pero siempre tengo el corazón en este sentido, en este mundo, porque estoy colaborando con otra persona que participan en esta formación en una asociación. Bueno, no entro en los detalles personales, pero siempre intento seguir con la parte, aunque no sea profesional, pero siempre en un sentido de motivación, de pasión. Entonces, es algo que me habla todavía, aunque no haga parte de mi vida profesional al 100% como Muy hacemos. bien. Muy Vale, bien, muchas gracias, Paola. Muchas gracias. vale, gracias y espero terminar y participar activamente cuando el momento oportuno va a llegar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Paola, gracias. Fiorella, a ver, ¿qué es para ti la cooperación internacional? Cuéntanos. Bueno, con base en mi experiencia, la cooperación internacional es la ayuda de un país hacia otro y esta ayuda puede ser de dos tipos, ¿no? La ligada y no ligada, ¿no? Y este tipo de ayuda se da de acuerdo a los gobiernos o al país de donación, ¿no? He trabajado con la cooperación alemana, con la cooperación japonesa, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Federación Internacional de Cruz Roja, con Cruz Roja peruana, con Cruz Roja costarricense, bueno, con varios organismos internacionales con diferentes tipos de ayuda aquí, para personas migrantes o para otros tipos, y pues sí, ¿no? Diferenciamos entre la ayuda ligada y no ligada para saber cómo utilizar los fondos y cómo cumplir los objetivos. Cuando te refieres a ligada, ¿qué quieres decir exactamente, Fiorella? La ligada y no ligada es la devolución de fondos económicos y la no devolución de fondos económicos, ¿no? Vale, o sea, reembolsable y no reembolsable. Vale, vale. La reembolsable y la no reembolsable. Sí. Vale, vale, vale. Ya te iba a decir, porque la ayuda ligada al final es toda aquella cooperación que uno da y te das una serie de compromisos, casi que te pago y me doy el vuelto yo misma
te pongo a mis técnicos, te pongo a mis trabajadores, te pongo todo, y eso es una cosa que hemos a lo largo de la evolución de la cooperación intentado evitar. Entonces, claro, entiendo que te refieres a la que se devuelve o no se devuelve los Claro. fondos reembolsable y no reembolsable. Perfecto. Muchísimas gracias, Fiorella. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? ¿Qué entienden por esto de cooperación? ¿Para qué sirve esto de la cooperación? Venga, anímense, que somos un montón aquí. Telo, adelante. No te escuchamos, Telo, o yo no te escucho. No te escuchamos. A lo mejor tienes algún problema con el audio, escribe en el chat y yo te leo. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Para qué sirve esto de la cooperación? ¿O qué entiende por cooperación? Nadie más. Bueno, estamos comenzando y vamos calentando motores, no pasa nada. Bueno, fíjense, efectivamente ya se ha dado una introducción, de hecho el profesor José Ángel dio ayer una introducción muy interesante sobre lo que es la evolución histórica de la cooperación internacional, también incluyendo esa perspectiva sur-sur. Nosotros aquí nos vamos a centrar en sur-sur y triangular, efectivamente, pero quiero que entendamos que para ponernos un marco general tenemos que referirnos a lo que es el sistema. Nosotros estamos trabajando en un marco de un sistema internacional. También lo podemos ver ese gran sistema internacional como parte, el sistema de cooperación para el desarrollo como parte de un gran sistema más amplio. Es decir, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo sería un subsistema que se puede analizar como una unidad de estudio, tiene sus instituciones, sus actores, sus instrumentos, sus procedimientos, su doctrina, digamos, incluso una parte normativa importante. Tiene una serie de modalidades, que es cómo se pone en marcha la cooperación, dentro de la que vamos a encontrar a la cooperación sur-sur y a la cooperación triangular, junto con la cooperación que vamos a llamar norte-sur, que es la que gestiona la ayuda oficial para el desarrollo. Entonces, ese es el primer elemento que debemos considerar, ¿vale? Yo ahora voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy inhabilitada, Francisco, porfa, si me pueden habilitar la función de compartir pantalla, se los agradezco. Entonces, ¿por qué les digo yo estas cuestiones? Porque a veces estamos muy centrados en justamente lo que hacemos, en los proyectos, en las cosas muy puntuales que estamos haciendo, y eso está bien, no pasa nada, pero tenemos que tomar en cuenta que aquí hay una arquitectura mayor, ¿no? De hecho, hay autores que hasta plantean que estamos en un marco de un ecosistema, de actores, de instituciones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando nos referimos al Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo, aquí creo que ya están viendo mi pantalla, si me lo confirman. Sí, debemos. Sí, vale. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo, vamos a hacer una referencia a una serie, a un entramado de mecanismos públicos y privados que son de carácter internacional. Por eso nuestro marco es el de las relaciones internacionales. Entonces, ese gran sistema internacional, aquí tienen una definición que está planteada por un profesor español, Carlos Teijo, que nos dice es el entramado de mecanismos públicos y privados de carácter internacional que sirviéndose de diversos instrumentos busca promover el progreso económico y social de los países menos avanzados. Obviamente nosotros contamos con una serie de definiciones establecidas que vienen sobre todo del Comité de Ayuda al Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ahora bien, cuando nosotros le empezamos a aplicar una perspectiva ya más desde esas distintas modalidades y sobre todo un enfoque desde el sur, podemos aportar una concepción, una definición un poco menos ortodoxa, que es la que ven ahí en el segundo punto de la diapositiva, donde yo, por ejemplo, les planteo, tomando como base el concepto de Carlos Teijo, que, bueno, sistema internacional es un entramado, efectivamente, de mecanismos públicos y privados de carácter internacional que busca promover las relaciones de cooperación y de progreso de todos los actores internacionales, destacando entre ellos a los estados. Eso significa que aquí estamos reconociendo e incluyendo a una pluralidad de actores. De hecho, ayer alguna de las preguntas que surgió era justamente relacionadas con la sociedad civil, con el papel de los movimientos sociales. Cuando hablamos entonces de ese gran sistema de cooperación, tenemos que entender que tenemos ese gran entramado donde, pues, por supuesto, los estados tienen un papel fundamental, porque tenemos que considerar que la cooperación internacional es una política pública que se planifica y se diseña desde los estados en el ámbito más central. También tenemos una participación importante, dependiendo de qué lugar del mundo nos encontremos, de la participación y una actuación importante de los estados, la parte subestatal o subnacional, donde entran los gobiernos provinciales, regionales y locales.
Entonces, partiendo de la base de que sí, es una política pública donde el Estado tiene un papel fundamental, también participan en su ejecución otros actores. Tenemos también organizaciones internacionales, tenemos un sector privado, tanto el grande como el mediano como el pequeño, organizaciones de la sociedad civil en un amplio abanico. Cuando hablamos de sociedad civil, pensamos en todas esas formas de organización de la sociedad. Ahí no solamente hablamos de organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, sino también metemos a los sindicatos, a los gremios, a las asociaciones de distinto carácter, estudiantiles, políticas, movimientos sociales, entre otros. Entonces, lo que yo invito es a tomar en cuenta que estamos hablando de una amplia red de organizaciones que conecta el ámbito nacional con el ámbito internacional. Por eso, desde el punto de vista más introductorio, tenemos que considerar que estamos en ese marco de relaciones internacionales porque los actores, tanto del ámbito nacional como de sus distintas tipologías, van a entrar en contacto con sus homólogos en otras partes del mundo. Eso es lo que da el carácter inicialmente internacional de esta cuestión, además de que tenemos una gran organización internacional, que es la OCDE, a través del CAT, que es la que va orientando en buena medida a una parte de la cooperación internacional. Entonces, entender que estamos en el marco de un sistema, eso es fundamental. Luego, hablamos de la cooperación internacional. Tienen ahí una diapositiva con una serie de definiciones. No las voy a leer, es para que ustedes la tengan como referencia. Piensen que, por ejemplo, y es un poco parte de mi enfoque, cuando pensamos en cooperación, estamos hablando de trabajar juntos, de acercar herramientas, instrumentos, experiencias, financiación a los sectores y grupos que lo consideran necesario o que lo necesitan en determinado momento. Podemos pensar que la cooperación va en distintas direcciones. Podemos trabajar con un criterio de demanda, es decir, desde un lugar se ofrece cooperación a otros, pero también con un criterio de oferta, perdón, donde unos ofrecen a otros, y un criterio de demanda, donde unos actores, previa identificación de sus necesidades, solicitan o demandan a otros actores la cooperación. El hecho es que en este proceso hay unos diversos flujos, unos flujos muy circulares de información, de recursos, de experiencia, que es lo que enriquece precisamente esos procesos de cooperación internacional, y es por lo que, así como decía Paola, empezamos en esto y no nos vamos nunca, porque es un proceso muy enriquecedor. Es cierto que la cooperación internacional, si lo vemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y tal como explicó el profesor José Ángel Sotillo ayer, no está exenta de contradicciones. Vemos elementos, digamos, muy nobles, muy de apoyo al desarrollo, muy de apoyo a ese progreso económico y social de los estados, pero también hemos visto a lo largo de nuestra historia, pues, ejercicios de interferencia, de dominación política, cultural, económica, entre muchas otras cuestiones. Es decir, en el saco de la cooperación han entrado muchas cosas, de acuerdo a los intereses de los estados, de las dinámicas de poder. Recuerdo que en la sesión anterior había una pregunta que decía, no me acuerdo si era César, que planteaba, bueno, y una vez que los países ya se consideran que han superado tal nivel de renta, ¿qué pasa con ellos? Como, bueno, son países que se consideran graduados, que suben dentro del escalafón de esa clasificación económica que se ha hecho de los países, pero lo que tenemos que ver aquí es un poco cómo se dan esos ejercicios de poder y si van a realmente a poder cambiar el lugar que ocupan en una estructura donde habitualmente esa estructura internacional pone a los estados del sur en una posición subordinada desde el punto de vista geopolítico. Es decir, aquí tenemos que considerar distintos elementos. Mi intención no es volverles locos y locas con un montón de información, pero sí que tomen en cuenta que cuando hablamos de la cooperación internacional, nuestro objetivo es el desarrollo. Pero al ser un sistema que está inmerso en el gran sistema internacional, vamos a estar en contacto con un subsistema económico, con un subsistema político. Es decir, podemos pensar a la cooperación como esa unidad de análisis donde solamente nos preocupamos por lo que hacemos en favor del desarrollo, pero es muy difícil que nos deslastremos de las dinámicas del sistema internacional. En ese sentido, pues veremos las conexiones, las desconexiones y las coherencias o la incoherencia que hay muchas veces, las fricciones y los choques que se encuentran entre las políticas que se promueven para contribuir a que actores y sociedades avancen, mejoren o progresen en determinadas áreas y que luego entran en colisión con otras dinámicas del sistema internacional. Entonces, hay muchos enfoques para la definición de la cooperación internacional. Aquí lo que tenemos que ver es para qué aplicamos la cooperación. He dicho que estamos hablando de una cooperación internacional para el desarrollo.
el desarrollo es un concepto muy controvertido, es un concepto polisémico, es un concepto que dependiendo de quién lo piense va a tener una lectura u otra. Para eso tenemos un amplio marco teórico al que no voy a dedicarle mucho tiempo, pero si hagamos una breve reflexión, seguramente aquí entre todas las personas que están conectadas, si uno preguntara qué es el desarrollo, cada uno daría una definición distinta, porque tenemos un pensamiento económico que es la base, el sustrato de los estudios del desarrollo, lógicamente, donde pues esos primeros pasos que se dieron para conceptualizar el desarrollo y la posterior cooperación asumían que el desarrollo era igual a crecimiento económico. Si nosotros, por ejemplo, nos planteásemos que el desarrollo es igual a crecimiento económico, la cooperación internacional, como canal, como vehículo, va a intentar contribuir a ese objetivo que es el crecimiento económico. Así hemos transitado por una serie de etapas en las que hemos ido añadiendo o incluyendo enfoques y perspectivas con el objetivo de ampliar la finalidad del desarrollo. A día de hoy hablamos de un desarrollo sostenible, con equidad, basado en derechos, entre muchas otras cuestiones que nos plantea la Agenda 2030, por ejemplo, o el desarrollo sostenible. Pero hemos transitado a lo largo de nuestro proceso evolutivo, desde prácticamente finales de la década de los 40 del siglo pasado, donde hemos tomado en cuenta cuestiones como democracia, libertad, derechos humanos, capacidades, entre muchas otras cuestiones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando pensamos en la cooperación, estamos hablando también de un canal, un vehículo que nos va a acercar a nuestro objetivo. Repito, lo que entendamos por desarrollo va a suponer y va a ser muy importante porque significará que los esfuerzos que hacemos en la cooperación intentarán conducir a ese objetivo. Si nosotros nos planteamos que el desarrollo lo que busca es ampliar las capacidades humanas, mejorar y ampliar las posibilidades que tienen las personas para tener una mejor vida, incluso para ampliar su posibilidad de elecciones, por supuesto, eso va a influir en cuáles van a ser los sectores con los que vamos a trabajar, quiénes van a ser los actores involucrados en este proceso. Ahora, desde una perspectiva de relaciones internacionales, es muy importante considerar quiénes van a ser los actores fundamentales en este proceso. Si nosotros consideramos que es el Estado en su vertiente estatal, nacional, vamos a centrarnos en las instituciones fundamentales del Estado. Si bajamos al nivel, por ejemplo, subestatal, vamos a considerar los gobiernos locales. Si consideramos la importancia de los actores sociales o del sector privado, estos son actores que van a participar en las decisiones, en la planificación, pero también en la ejecución. Cada una de estas cuestiones a las que me estoy refiriendo son importantes porque nos van a dar cierto punto de partida para entender la lógica con la que se planifica la cooperación y cómo se pone en marcha. Además, nos va a permitir entender cómo se concentra la cooperación, tanto geográficamente como sectorialmente. Tradicionalmente entendemos a la cooperación internacional como, en su línea más clásica, como la que va del norte al sur, la que viene de los países considerados desarrollados hacia los países en desarrollo. Es una cooperación en lógica vertical, con un criterio de oferta. Perfecto. Pero si asumimos que las relaciones de cooperación tienen un marco mayor y reconocemos otras modalidades como las que vamos a estudiar en este curso, aquí el panorama y el abanico de opciones se nos amplía. Vamos a entender que la cooperación va a ir en múltiples direcciones y que los únicos beneficiarios de la cooperación no tienen que ser exclusivamente los actores del sur. Significa que tanto los actores del norte como los actores del sur pueden beneficiarse y alimentarse mutuamente en procesos de co-creación, en procesos realmente cooperativos. Asumiremos también que los recursos y los conocimientos no se encuentran solamente en un lugar, sino que podemos aprender unos de otros. Esto es una cuestión muy importante porque nos permite ampliar nuestro horizonte, nos permite ampliar también nuestro entendimiento y dar un lugar mayor, incluso mayor participación a otros actores que en otros momentos de nuestra historia han sido considerados meros receptores, prácticamente destinatarios de la cooperación. Los hemos considerado prácticamente objetos, ¿no? Receptáculos. También se han dado esos procesos tan verticales donde hay una idealización del norte, una imagen altamente positiva del desarrollo y en el devenir histórico, pues bueno, ya las evidencias nos muestran que eso no es 100% así, que existen capacidades, que existen alternativas y que existen compromisos en todas partes del mundo y que todos podemos contribuir en ese sentido.
Entonces, la definición de la cooperación ha ido también variando, repito, en función del enfoque que le demos. Para algunos la cooperación tiene como objetivo, pues bueno, construir un mundo mucho más seguro, pensando, pues bueno, en la reducción de los conflictos. Teóricamente, a mayor cooperación, menor conflicto. Esto no es algo al 100% estático, pero teóricamente a mayor cooperación, menor conflicto. Entonces buscaríamos la cooperación con el objetivo de crear un mundo mucho más seguro, pero también podemos pensar que la cooperación está centrada o su objetivo es disminuir las brechas, las asimetrías que hay en el sistema internacional. Bueno, ahí trabajaremos componentes económicos importantes, pero también sociales. También podemos pensar que el objetivo de la cooperación es conseguir un desarrollo sostenible y bueno, aplicaríamos ahí las distintas perspectivas o los distintos sectores que nos plantea la Agenda 2030. Trabajaríamos de manera articulada dimensiones como personas, paz, prosperidad, planeta y las alianzas, que son las 5 grandes dimensiones de la Agenda 2030. Entonces, en esta diapositiva que ustedes pueden ver ahí, pues tienen distintas definiciones con distintos enfoques, por supuesto. También podemos decir, bueno, la cooperación es la que se da para mejorar esos niveles de desarrollo y contribuir a hacer que el mundo sea mucho más balanceado. Bueno, todo es cuestión de enfoque. Lo interesante es que cuando estamos estudiando la cooperación internacional, identifiquemos quiénes son los actores, cuál es la lógica de estos actores y qué línea es la que están siguiendo. De ahí, pues bueno, podemos pasar a algunas características. Algunas de estas ya el profesor José Ángel Sotillo en la sesión de introducción ya las comentó en su narración de esa evolución y cómo se incorporaba el sur a estas relaciones internacionales. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la cooperación internacional es discrecional, es decir, nadie está obligado a cooperar. Por lo tanto, si cooperamos es porque queremos. Es una decisión. En primer lugar, es una decisión política. Y es política porque, en primer lugar, asumimos que es una política pública por parte de los estados, pero para el resto de estados supone la inversión de recursos económicos, técnicos y la puesta en marcha de una gran cantidad de mecanismos para poder cumplir objetivos mutuamente consensuados. Entonces, nadie nos obliga a cooperar y tampoco nadie nos sanciona por no cooperar. Existen muchas motivaciones dependiendo de quién sea el actor y cuál sea el momento histórico para cooperar. Algunos actores tienen una idea de la cooperación más centrada en la solidaridad, en el altruismo, incluso en el compañerismo. Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, tienen un componente importante en este sentido, ¿no? La solidaridad política con aquellos lugares del mundo o aquellos pueblos que se consideran que en determinado momento están oprimidos o se están quedando atrás, como decía Francisco al inicio en la presentación, y que es el eslogan de la Agenda 2030, por cuestiones políticas para contribuir a la independencia de algunos territorios, independencias políticas, independencias económicas. Por supuesto que sí, pero también tenemos otras motivaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, para mejorar la imagen, para mejorar las relaciones entre los actores, para potenciar la economía, para mejorar el comercio. Otros están más enfocados en conseguir temas de derechos, ¿no? Que se garantice realmente el cumplimiento efectivo de los derechos de todas las personas, pero sobre todo aquellos colectivos más desfavorecidos. Dependiendo también de cuál sea esa motivación, veremos cómo se da el sistema de alianzas entre los actores, cuáles van a ser los sectores priorizados. Si estamos pensando en un desarrollo social, los sectores que priorizaremos van a ser todos aquellos vinculados a los derechos y al desarrollo social. Nos interesará el género, los derechos humanos, los derechos sociales y políticos. Si estamos más centrados en temas económicos, pues obviamente nuestros sectores de actuación van a estar enfocados en el crecimiento económico, en la diversificación de la economía, en la mejora del comercio, entre otras cuestiones. Si estamos pensando, por ejemplo, en la importancia del fortalecimiento de las instituciones o la paz, nos centraremos en procesos de gobierno transparente, instituciones sólidas, buscar ese fortalecimiento institucional y la generación de capacidades y sobre todo la instalación de esas capacidades. Si para nosotros lo más importante es el área de las infraestructuras, porque pensamos que tenemos que mejorar la conectividad de un territorio para facilitar procesos, para mejorar el acceso a y facilitar el acceso a derechos, pues nos dedicaremos a proyectos de construcción. Todo esto lo digo porque esa discrecionalidad se materializa en cómo vamos a trasladar esa voluntad, esa decisión de cooperar en cuestiones muy concretas. Cada actor
Tanto los oferentes como los receptores tienen objetivos, tienen intereses, tienen demandas. Y en ese sentido se van a dar procesos de negociación que darán como resultado acuerdos específicos en sectores concretos y en zonas concretas. Si nosotros pensamos que la única cooperación que vale es la que va del norte al sur, vamos a tener una visión vertical, una visión que va precisamente de ese mundo desarrollado al mundo en desarrollo. Por lo tanto, los destinatarios serán las regiones y los países del sur. Pero si pensamos en una idea más circular, si pensamos en la posibilidad de otros ejes en los que se direccione la cooperación, pues vamos a tener a todos los actores del sistema internacional vinculados para ello. Y no solamente con la lógica donante-receptor, sino con una lógica de asociación. Entonces, como ven en esa diapositiva, el actor fundamental es el Estado, pero también participan otros actores privados y sociales. Tenemos que diferenciar una cooperación que es muy oficial, que es aquella que, por supuesto, es la que contabiliza los grandes esfuerzos del desarrollo, que son los que hacen las instituciones, los estados, tanto en el ámbito central, nivel central, como descentralizado. Pero tenemos una gran cantidad de actores que hacen cooperación y en muchos casos no tenemos los registros como sí los tenemos por parte del Estado. Y también tenemos un sector privado cuya participación cada vez es más controvertida, que genera muchísimo debate sobre cuáles son las condiciones en las que participa el sector privado y a qué sector privado nos estamos refiriendo. Para algunos la participación del sector privado es necesaria porque el sector privado es un agente fundamental para la dinamización de la economía, el sector privado genera empleo, el sector privado genera movilización de recursos, pero para otros el sector privado puede ser una gran interferencia en la cooperación por el manejo de intereses particulares, porque en algunos casos tenemos ejemplos de sector privado con un trabajo poco ético que ha generado muchos de los problemas que luego tenemos que trabajar en cooperación para contribuir a su resolución. Entonces, aquí hay debates de fondo que son muy importantes y, bueno, aquí hay que ver luego cómo se conduce todo esto en una gran agenda internacional. Eso nos lleva al tema de la financiación. Como decía también Fiorella, pues bueno, tenemos una cooperación que es reembolsable y no reembolsable. Estamos hablando de flujos económicos que se van moviendo. La cooperación tiene una dimensión técnica, una dimensión política y también tiene una dimensión económica. Entonces, la financiación es fundamentalmente pública. Pero cuando decimos fundamentalmente pública, no decimos exclusivamente pública. De hecho, en los tiempos recientes, cada vez más vemos participación de financiación del sector privado y pues en un sentido muy amplio. Eso también nos da lecturas un poco de cómo va evolucionando todo esto, las posibilidades o las luces y los retos o las sombras que esto puede tener. Para algunos la cooperación debe ser pública al 100%, para otros no. El hecho es que en la práctica vemos flujos económicos que se mueven en distintas direcciones. Fiorella, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, profe, y por ejemplo, llevo recién como un poquito más de un año en un banco multilateral, porque siempre había trabajado con financiamiento de gobiernos, pero por ejemplo, ahora me doy cuenta de la existencia de los financiamientos de los bancos multilaterales en la región, ¿no? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un componente de financiamiento para privado, para Estado, y también todo un laboratorio de generación de conocimientos en los países en los países de la región, sobre todo en Latinoamérica. Pero también está el CAF, y también está el Banco Mundial con los financiamientos, y a todo eso les llaman bancos multilaterales de financiamiento al desarrollo. Sí, perfecto. Muchas gracias por esa aportación, Fiorella. Un poquito más adelante, cuando hablemos de los actores, les voy a dar algún detalle, pero aprovechando el hilo de tu intervención, tenemos también una red muy diversificada de fuentes financieras para la cooperación internacional. Esa financiación, de hecho, en la historia de la cooperación internacional, inicialmente las principales fuentes de financiación, además de los estados, en el caso de la ayuda oficial para el desarrollo, provenía de las instituciones financieras internacionales. Hablamos fundamentalmente del Grupo Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Mundial y el Banco de Reconstrucción y Fomento. A día de hoy contemplamos a los bancos regionales y subregionales, por ejemplo, a fondos específicos de cooperación bilaterales, nacionales y regionales. Y aparte de eso, la movilización de recursos proveniente de fondos, fundaciones privadas, pero también fondos propios de universidades y distintos grupos. Tenemos un amplio abanico de fuentes financieras. Ahora,
Evidentemente, digamos, con la parte más conceptual, más ortodoxa, inicialmente se consideraba que la financiación del desarrollo era lo que se canalizaba a través de la ayuda oficial para el desarrollo. Sin embargo, la ayuda oficial para el desarrollo es un porcentaje menor en comparación con la gran diversidad de fuentes que tenemos. Por eso, a día de hoy, por ejemplo, en el marco de la Agenda 2030, estamos hablando de una nueva forma de financiación, donde contemplamos tanto las fuentes oficiales como las no oficiales, todas aquellas que cumpliendo el objetivo del desarrollo, que pueden contribuir al cumplimiento de objetivos de desarrollo, no están contabilizados como ayuda oficial. Y eso es parte de las transformaciones que observamos en el sistema y que justamente este curso, que seguramente servirá también de actualización en estas cuestiones, pues también tiene ese objetivo. Entonces, paro aquí un momento el tema de la financiación para continuar con las características e ir trabajándolo también de forma progresiva. Además de que hablamos de la financiación fundamentalmente pública, decimos que, bueno, que se cuenta con un marco político que está dirigido por los ministerios de Relaciones Exteriores, tanto en el norte como en el sur, dependiendo de cuál sea la arquitectura institucional del Estado que gestiona la cooperación, tanto la ofertada como la recibida, vamos a ver un papel muy importante, un papel destacado de los ministerios de Relaciones Exteriores. En el caso de los países miembros del CAT, del Comité de Ayuda al Desarrollo, pues veremos que participan aquí las agencias de cooperación, como es el caso de los países europeos, por ejemplo. Pero en el caso de los países del sur también vamos a encontrar un marco político donde vamos a encontrar a los ministerios de Exteriores o Cancillería, agencias de cooperación en el caso de los países que la tienen, o también la participación de otros ministerios, como el caso del Ministerio de Economía, o el caso del Ministerio de Planificación. Por ejemplo, lo veremos en el caso de la cooperación sur-sur, con un enfoque muy en la región de América Latina y el Caribe, como estas tres patas, digamos, institucionales son las que nos permiten entender el andamiaje institucional, la estructura institucional de la cooperación sur-sur. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, ese marco político supone que, en primer lugar, vamos a tener identificada previamente o preestablecida una relación política. Tenemos cooperación, sobre todo en el ámbito estatal, con aquellos países con los que tenemos relación, con los que tenemos la voluntad, además, de trabajar en múltiples ámbitos o sectores. Generamos marcos, acuerdos marcos de cooperación, que son ese paraguas político que luego nos van a permitir hacer acuerdos específicos, que es lo que va a facilitar que luego se realicen ya las actuaciones concretas que llegan al terreno. Lo que tú decías, Fiorella, hace un ratito, bueno, en África trabajo en este tipo de proyectos con estos países para que eso llegue al terreno, y lo que le pasará a muchos de ustedes que trabajan en cooperación, tenemos previamente establecido un marco político, y ese marco político es de relaciones internacionales. Tenemos comisiones mixtas, por ejemplo, donde a través de esas comisiones se reúnen los equipos interministeriales para decidir en qué áreas vamos a cooperar. Y eso va a servir para que luego la cooperación, tanto la centralizada como la descentralizada, pueda operar. Aquí dejamos al margen, por ejemplo, a otro tipo de actores, como el caso de la sociedad civil, que necesariamente, o sea, que no requiere de ese marco político institucional porque su canalización de la cooperación puede ir por una vía, y en efecto va por una vía en ese sentido no oficial, a menos que reciba recursos de un organismo internacional o de un Estado por la vía pública y que se canalice a través, por ejemplo, de sus ministerios de exteriores. Pero si es una relación directa entre actores no gubernamentales, entre organizaciones de la sociedad civil o incluso entre propios gobiernos locales, pues bueno, se maneja en otro sentido, ¿no? Entonces, en conexión con lo anterior, tenemos que considerar que la cooperación internacional forma parte de la política exterior. Y esto también hay un amplio debate en el que no entraré, pero como todo en esta vida y en las ciencias sociales, para algunos el que la cooperación internacional forme parte de la acción exterior es el peor desastre del mundo. Es un exabrupto, es una cosa terrible, porque supedita a los intereses nacionales la cooperación y la aleja del mundo del desarrollo. Pero para otros, bueno, te guste o no te guste, es una parte de la acción exterior de los estados. Y fíjense que lo estamos viendo tanto en el ámbito centralizado como en el ámbito descentralizado, porque también en el caso de los gobiernos locales, la participación internacional, esa que llamamos esa acción exterior de los gobiernos locales, provinciales o regionales, dependiendo de la denominación en cada lugar, también es una participación importante en cuestiones que hasta hace no tanto tiempo estaban dedicadas exclusivamente o era una parcela exclusiva de la diplomacia de los estados. A esa actividad que se reconoce también como paradiplomacia,
tiene un componente importante de cooperación, pero también tiene otros objetivos, como por ejemplo la internacionalización del territorio, la atracción de la inversión extranjera, la proyección de la imagen del territorio, la búsqueda de apoyos para fortalecer capacidades locales. Es decir, hay una multiplicidad de ámbitos con los que podemos interpretar estas cuestiones. Y como les decía, tenemos una dimensión técnica, que es la más gruesa, por supuesto, y es en la que seguramente muchos de ustedes tienen experiencia, y es justamente pues ya con los instrumentos concretos, seguramente pues a través de programas, proyectos y acciones, lo veremos más adelante, pero tiene una dimensión económica y tiene una dimensión política y cultural. Un poco con esa idea, retomando la idea de la conceptualización, para algunos, por ejemplo, la cooperación internacional es una forma de neocolonialismo, es una forma de seguir manteniendo controlados a los territorios que en otro momento de su historia fueron colonias. Entonces, lo que antes se consiguió por la vía de la fuerza, luego a través de las estrategias de poder blando, canalizadas a través de la cooperación, sigue siendo una forma de mantener el control político y económico sobre los países del sur, por ejemplo. Entonces existe un pensamiento crítico, toda una línea de pensamiento que viene desde el pensamiento postcolonial, esas líneas de pensamiento decolonial, pensamiento crítico, donde vamos a incorporar cuestiones como el decrecimiento, el postdesarrollo, el buen vivir, las teorías feministas que plantean formas o alternativas al desarrollo, asumiendo que todo lo que se ha venido trabajando son maneras de seguir controlando a los estados, a los territorios de las sociedades del sur. Entonces, cuando hablamos de esa dimensión política, también tenemos que abrir mucho nuestra perspectiva, porque en función de cómo lo estemos interpretando o cómo los actores lo estén interpretando, esa dimensión política puede ser para acercar a pueblos y territorios, o puede ser un mecanismo de conflicto, de fricciones, y más bien lo que se busca es la desconexión, ¿vale? Entonces eso también es muy interesante. Cuando lleguemos a hablar más en profundidad sobre la cooperación sur-sur, veremos que dentro de las líneas que se trabajan, no solamente políticas, sino académicas e institucionales, el pensamiento crítico está bastante presente, y se plantea la cooperación sur-sur como una forma también de resistencia, de emancipación, de independencia de los países del sur, y como una manera de sacar también músculo político para tener un mejor posicionamiento internacional. Vemos que son muchos temas que van convergiendo. Y pues otra característica, por supuesto, es la finalidad. Su objetivo es el logro del desarrollo, en función de lo que cada uno y una considere, piense que es el desarrollo, pues bueno, en esa dirección vamos a ir. En suma, la cooperación internacional es un vehículo, o es una autopista, como lo quieran ver, es una forma de acercar personas y recursos para conseguir objetivos mutuamente consensuados. Esa es o es la lógica que les estoy planteando. Ahora bien, bueno, antes de esto, ¿cómo vamos? Que veo algunas camaritas, otros no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No me dejen aquí hablando sola, que me aburro de escucharme a mí misma. Fiorella, ¿quieres decir algo? Y ya no voy a interrumpir más, solo ahora para que los demás puedan comentar. Quería decir en la anterior diapositiva que usted puso, que también la cooperación internacional, o por ejemplo este tipo de ayudas en la formación de generación de capacidades y conocimientos para las personas de otros países, como lo están haciendo ustedes de manera gratuita, ayuda a fortalecer a los profesionales, y a veces no se mide, ¿no? Digamos, las universidades o los gobiernos reportan el apoyo a los ODS, ¿no? Al ODS en temas migratorios, en fin, pero a veces este tipo de capacitaciones o ayudas en conocimiento son difíciles de medir, pero brindan grandes aportes también a la formación de ciudadanos de diversos países, muchos de ellos del sur, ¿no? Tanto para reflexionar como para volver a identificar si lo que venimos realizando es correcto, para tener otros puntos de perspectiva, que incluso la crítica interna también ayuda a construir desarrollo. Entonces yo creo que, por ejemplo, este es un ejemplo también de cooperación al desarrollo, o de cooperación o de ayuda a los profesionales
y que a veces no podemos identificar, ¿no? Pero nada, era eso. Ah, no, perfecto, sí tienes mucho sentido. Además, fíjate que yo creo que el objetivo que tenía al contactar, en este caso, a la universidad por parte de Looking for Development es eso, ¿no? Es también contribuir a través de la educación y la sensibilización para el desarrollo. Precisamente estamos hablando de, pues, trabajo con agentes de cambio, la cooperación internacional. Y lo decía el profesor José Ángel Sotillo en su conferencia inaugural, tiene un espíritu profundamente transformador. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, pues tenemos que contextualizarlo en ese sistema internacional. Hay un concepto importante que es el de la coherencia de políticas y muchas veces cosas que se hacen desde la cooperación luego se encuentran con frenos o con obstáculos por parte de otro tipo de políticas de corte económico, comercial o con el ejercicio de poder de los principales actores dentro del sistema internacional. Entonces, evidentemente, el trabajo en la base, el trabajo con los actores que están realmente en el territorio, por eso la importancia también de la cooperación descentralizada, que lo trabajaremos aquí, y la participación de diversos actores es fundamental. Y como bien dice Fiorella, no todos los esfuerzos por el desarrollo terminan siendo cuantificados, ni aparecen en los informes como tal de la evolución de la cooperación. Eso es completamente cierto. Los que sí aparece es todo aquello pues, técnico o financiero que se registra a través de la ayuda oficial para el desarrollo y que es canalizado con fondos públicos. Porque eso sí, los estados, miembros del CAT, en la cooperación norte-sur, todo lo que hacen, así sea transferencia de recursos a través de convocatorias abiertas a organizaciones o sector privado, todo lo que está dentro del presupuesto de la cooperación lo remiten al Comité de Ayuda al Desarrollo y lo reportan, ¿vale? Ahora, eso es apenas una parte de ese gran ecosistema de actores y de instrumentos que tenemos en la cooperación, así que completamente válido tu comentario. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosita o hacer alguna pregunta, que no veo todas las cámaras, porque como estoy compartiendo, veo algunas, no las veo todas. Venga, Marta, adelante. Ah, no, estabas aplaudiendo, era una reacción. Mira, Taina, si ¿Quieres te hablar? parece, Venga, adelante. Te perdí, Marta. Ajá, ahí estás. No te mira, oigo, pero ¿por qué no oigo yo a la gente? no, no, ¿Seré no, yo? es que creo que no tiene activado el micro. No, Marta, no se oye. ahora. A ver. No, le aparece desbloqueado. No te escuchamos, Marta. ¿Alguna cosita de configuración? Bueno, si te parece, Taina, como hay algunos comentarios también para que descanses un poco la voz y te voy a leer algunos comentarios y reflexiones del chat Me eh, encanta. de algunas personas bueno, son un poco más tímidas para hacerlo en directo o aprovechan para hacer los comentarios mientras estás hablando. Mientras creo que la compañera que iba a hacerte la pregunta se ha caído, pero bueno, seguro que se volverá a ir unir a nosotros. Comentaba Imane, cuando estabas hablando de la parte de desarrollo, hacía una reflexión de, bueno, vale, está muy bien el desarrollo, pero ¿el desarrollo de quién, no? Porque falta en este concepto, pues quizás El analizar, sujeto, dice. claro, Ujú. exactamente, ¿no? También posteriormente, pues veo que estás leyendo también los comentarios. Posteriormente ya Beatriz también pues, reflexionaba sobre si un resumen de la cooperación internacional sería pues, una herramienta para construir un mundo más justo, más próspero y más sostenible donde los países puedan trabajar juntos, todos ellos, dentro de un marco más claro, ¿no? Y también como Imane volvía a comentar que cómo se manejan entonces estos conflictos de intereses entre los distintos actores. Hay leyes internacionales, hay buenas prácticas. ¿Qué hay exactamente en todo esto, no? Luego Tello también nos comentaba que cuál es el resultado de la cooperación internacional de España, de Canarias en África y en América Latina, ¿no? Cuando la Ley de Cooperación Internacional, Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global contiene conceptos muy bonitos, como el de la solidaridad global, pero tiene serios problemas de las respuestas dadas a la realidad africana, por ejemplo, ¿no? Ujú. Perfecto. Perfecto. Algunas Bueno, de las entonces, si les dudas. parece, vamos a atajar. ¿Hay alguno más? Estoy mirando yo también el chat. Sí, Ah, sí, hay luego más. Si quieres, vamos a parar también, aquí y doy respuesta a esto y hacemos una segunda tanda para los comentarios, que luego así me organizo mentalmente. sí, sí, perfecto. Bueno,
Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los que están participando por el chat. Yo no veía el chat porque estaba compartiendo la pantalla, pero bueno, me parecen reflexiones y preguntas bastante lógicas y atinadas, y yo creo que también es el espíritu, ya lo irán viendo, el espíritu un poco del curso, ¿no? Y también verán que las personas que vamos a pasar por aquí también tenemos una perspectiva crítica. eh, no significa que no creamos en la cooperación, de hecho trabajamos e investigamos en cooperación, pero entendemos que el sistema internacional tiene inconsistencias, tiene incoherencias, y que la historia de la cooperación internacional tiene muchas lecciones para aprender, tanto luces como sombras, cuestiones que han resultado positivas, interesantes, y muchísimas contradicciones y también profundos errores. Desde mi punto de vista hay una cuestión importante, y creo que Imane da en el punto central, y tiene que ver, y esto te lo digo desde mi perspectiva también académica, con cuál es el paradigma, cuál es la lógica con la que se diseña el sistema internacional de cooperación. Y tenemos que asumir que el inicio de la cooperación internacional no es nada noble. El inicio de la cooperación internacional en el marco de la Guerra Fría tenía que ver con, pues, bueno, en esa lógica amigo-enemigo, esa idea de esos dos grandes bloques encontrados, capitalismo-comunismo, dos grandes potencias enfrentadas con ideas hegemónicas. Ya pasaron los 50 minutos, pero terminó esto. Con ideas hegemónicas comenzaron a utilizar la cooperación para sus fines propios. El inicio de la cooperación no tenía objetivos de desarrollo como los planteamos a día de hoy, no tenía objetivos de mejorar realmente o conseguir el bienestar, sino generar zonas de influencia. De alguna forma lo que se plantea era la utilización de la cooperación como un mecanismo para atar las voluntades y los acuerdos de forma bilateral con las zonas de influencia. Estamos hablando de que lo que se pretende es la expansión del bloque propio y la contención del bloque contrario. Eso en relaciones internacionales lo entendemos perfectamente cuando analizamos el contexto geopolítico del el inicio de la cooperación internacional. Por lo tanto, los inicios del sistema de cooperación está vinculando directamente la cooperación o la ayuda, porque ahora hablamos de cooperación, pero en sus inicios tenemos que hablar de ayuda como un instrumento directo de la política exterior de las grandes potencias. Así que, Imane, por ahí ya tienes una primera respuesta. Además de eso, si vamos a la parte conceptual, se está asumiendo el inicio de nuestro sistema y la parte doctrinaria y conceptual como que el sur, lo que ahora llamamos el sur, esos países en desarrollo, esos países subdesarrollados, incluso ese mundo, ese tercer mundo al que se refirió el profesor José Ángel Sotillo ayer, era un simple receptor de la ayuda. Por lo tanto, no estamos dando una construcción de sujeto, sino de objeto. Estamos pensando en una ayuda interpretada en una forma vertical, donde asumimos que los conocimientos, las experiencias y los recursos están en el norte y se ponen a disposición de ese sur para que consiga ciertos objetivos, pero en un marco geopolítico muy determinado. Por lo tanto, los objetivos son completamente distintos, y ese es el origen de nuestro sistema. Es un origen fundamentalmente político. Es un origen en el cual ese sur que ahora llamamos, ese sur global al que también muchos se refieren, no era entendido como un sujeto. El cambio de sujeto-objeto es fundamental, porque cuando tú asumes que tu interlocutor es un sujeto, le haces partícipe de las negociaciones, de la planificación, y tomas en cuenta sus necesidades e intereses. Y nuestro sistema no nació de esa manera. Nuestro sistema nació respondiendo a los intereses de las grandes potencias en un mundo donde esas dos grandes potencias marcaban la lógica y la dinámica de todas las relaciones del planeta. De ahí, y lo explicaba el profesor José Ángel Sotillo en su conferencia el lunes, es que se crea toda una serie de plataformas políticas del sur que ahora vamos a entender como buena parte de los orígenes de la cooperación sur-sur, en la cual se va a plantear el movimiento de los no alineados, el grupo de los 77, la Liga Antiimperialista, precisamente buscando alternativas para poder deslastrarse, separarse de ese contexto geopolítico que no solamente no había sido ideados por ellos, sino que les afectaba directamente en materia de desarrollo. Porque esos primeros pasos en los que asumíamos que el desarrollo es igual a crecimiento económico, en esa lógica de alineación y de amigo-enemigo, los países del mundo en desarrollo recibían grandes interferencias y buenas afectaciones precisamente por la lógica del mundo bipolar. Así que
obviamente, regiones como África o como América Latina se vieron fuertemente afectadas, además de la explotación de los recursos, de la explotación y la mercantilización de las relaciones humanas. Todo eso lo hemos visto en el sistema internacional y son lógicas de poder del sistema internacional, de la cual la cooperación internacional no escapó, sobre todo en esas primeras décadas en sus inicios. ¿Vale? Entonces, eso que planteas, Imane, pues yo te lo interpreto de esta manera y pues bueno, evidentemente hay una cuestión de cómo se entiende a quien recibe la cooperación como ese objeto, no como un sujeto y por supuesto le tienes una condición de subordinación. La cooperación para algunos, por eso decía, y la línea del pensamiento crítico en esa dirección, es una forma también de intervenir y de controlar a los estados y las regiones del sur. Y eso, pues bueno, es una línea bastante factible, bastante lógica y bastante creíble, puesto que hemos tenido bastantes evidencias en donde, pues a través de la cooperación también se ha buscado intervenir o interferir en la modificación de las lógicas de conducción de los estados. Pensando en intentar la incorporación del sistema capitalista a aquellos países que tenían resistencia para ello, intentando evitar que la lógica del comunismo se ampliara en las regiones del sur. Se hizo mucha interferencia por parte de los estados, pero eso tenía que ver con una lógica de política en el ámbito internacional, en la que uno de los instrumentos pudo haber sido esa cooperación. Entonces ahí hablamos de esa serie de incoherencias. Pero bueno, esto ha ido evolucionando y a día de hoy las regiones del sur no son las mismas, no están en la misma posición que en otros momentos. Es cierto que, por ejemplo, en el caso del continente africano, pues también vemos ciertas asimetrías, pero por ejemplo el caso latinoamericano, a pesar de que ahorita tiene bastantes países en crisis, también ha ido avanzando y tiene una capacidad de negociación en ese sentido mayor. Todas estas cuestiones, Imane y al resto de participantes del curso, los vamos a trabajar en la siguiente sesión cuando veamos un poco los fundamentos de la cooperación sur-sur en esa lógica política y técnica, para que entendamos el surgimiento de la cooperación sur-sur, la evolución y su participación dentro del sistema. Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama, evidentemente, a ver quién es el que hace la intervención de la ley. Telo, que no te escuchábamos. Pues evidentemente tenemos un marco normativo, así como existe ese marco doctrinario, tenemos un marco normativo que apunta a unos conceptos y a unas lógicas que no siempre se aterrizan en la realidad. ¿Por qué? Pues tenemos que trabajar en esa idea de la coherencia de las políticas. Evidentemente, cuando se hace un balance de los resultados de la cooperación, pues tenemos unos resultados agridulces. Eso está muy claro. Han habido aciertos y desaciertos, pero no podemos generalizar y decir que la cooperación es perfecta y que ha funcionado todo de maravilla o que es un desastre, un asco y que necesitamos prescindir de ella. Hay que ir haciendo balances en ese sentido, ¿no? ¿Qué otra cosa era que había con el tema de los alineamientos políticos? Pues este es el gran debate de siempre, Marta, ¿vale? También se plantea una cosa que puede ser peligrosa y a veces lo vemos en el ámbito de la cooperación sur-sur, que parece que porque la cooperación la hacen los del sur, entonces está exenta de todas estas cosas, que no tiene ningún tipo de matiz político, que los actores del sur, vamos, son maravillosos y lo que son víctimas de las dinámicas terribles del sistema internacional. Y eso tampoco es correcto, no es equilibrado. Aquí cuando hablamos de un sistema internacional, en el momento en el que nos encontramos, hablamos de fuerzas, hablamos de bloques, hablamos de interacciones, y si bien es cierto que tenemos actores con un mayor peso, con una mayor capacidad de ejercicio de poder, que tienen mayor capacidad, por ejemplo, para la gestión y la creación de conflictos, y sabemos que hay momentos donde tenemos víctimas y victimarios, no podemos deslastrar de responsabilidades a los gobiernos de las regiones del sur, ni los africanos, ni los latinoamericanos, ni los asiáticos, ni de ningún lugar, porque estamos hablando de que estas relaciones han tenido momentos de mayor imposición, pero a día de hoy estamos en unos marcos en donde se dan unos procesos de negociación también muy amplios. Lo mismo podríamos trasladar con esa separación que a veces se quiere hacer entre la cooperación en un ámbito estatal, con sus luces y sus sombras, y la cooperación en el ámbito subestatal. El hecho de que los actores sean locales, o que sean ONGs, o que sean movimientos sociales, o que sean universidades, no quiere decir que sea una cooperación más ética, per se. Significa que tenemos una mayor participación de otros actores que en principio trabajan con otras lógicas, más cercanos a los territorios, eso sí,
pero podemos ver la reproducción de lógicas poco éticas en cualquier sector y en cualquier nivel, con cualquier actor. Entonces, esos alineamientos políticos lo que nos van a permitir entender es la dirección que va a tomar la cooperación. En qué zonas geográficas nos vamos a concentrar, en qué sectores vamos a trabajar, a quiénes vamos a excluir, a quiénes vamos a incluir. En la medida en que tú dices, por ejemplo, voy a tener una cooperación más feminista, te vas a centrar en los temas de derechos y mujeres, por ejemplo. Y si tú dices, no, no, lo mío es el sector privado, pues no te vas a encargar de nada que tenga que ver con derechos o con reivindicaciones políticas y sociales para centrarte en cuestiones que beneficien, por ejemplo, a las empresas. Entonces, esos alineamientos que se dan en distintos niveles de la esfera internacional o en distintas dimensiones también de la esfera internacional nos van a permitir en cada momento histórico entender la lógica y la conducción de la cooperación, insisto, con sus luces o con sus sombras. A ver qué más hay en el chat. Sí, hay un Pregunta par de resolver. preguntas más, hay un par de preguntas más, Taina, que yo creo que más o menos algunas de ellas las has Ah, sí. directamente respondido ahora en tu última intervención, pero por ejemplo Marta comentaba de nuevo que la cooperación desde los gobiernos locales entre iguales, si se debe ceñir también a las políticas estatales y a los alineamientos políticos. También la TIFA pues, nos comentaba un poco o nos hacía una pregunta dirigida a José Ángel y a ti, en donde reflexionaba sobre si la cooperación norte-sur funciona más o mejor que la cooperación sur-sur, que de alguna manera es lo que acabas un poco más o menos de explicar, en donde los diferentes actores en los diferentes niveles pues pueden ocurrir cualquier tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, y por mandar un mensaje publicitario de que ustedes también ubiquen a qué se dedica y qué es lo que hace nuestra empresa, que es Looking for Development. Nosotros somos un actor un poco extraño dentro del mundo de la cooperación al desarrollo, en donde somos una empresa privada pero que dentro de nuestra área de responsabilidad social corporativa, desde hace bastantes años, no solamente estamos en el mundo de la cooperación, sino que formulamos, identificamos, ejecutamos proyectos de cooperación al desarrollo, fundamentalmente en la parte de África Occidental y también en la parte de Centroamérica. Estamos sobre todo en la zona de Ecuador, sobre todo en El Salvador en los últimos años, pero también hemos hecho alguna cosa hace tiempo en Ecuador. Entonces, somos algo un poco distinto, pero que también estamos, digamos, dentro de este gran ecosistema y somos un actor más, somos un actor que hemos sido reconocidos por el gobierno de Canarias como actor de cooperación canaria. No estamos reconocidos, por ejemplo, a nivel nacional, no podemos presentarnos a convocatorias nacionales, pero sí a nivel de lo que es la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Y, y bueno, pues más o menos esas eran las reflexiones que te quedaban pendientes, al margen de que Sí, tienes sí. una palabra Aquí está pedida Naira con la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Mira, solamente traer a colación una pequeña cosita que me estaba rondando con la última diapositiva y el tema de la dependencia de los ministerios exteriores. Y es que me ha resultado súper llamativo que hace relativamente poco tiempo, cuando fue el golpe de Estado de Níger, un golpe de Estado muy apoyado por el pueblo y que exigió, digamos, a las fuerzas francesas, concretamente, bueno, a diplomacia francesa y soldados franceses que abandonaran el país, entendiendo que, bueno, que había una voluntad popular de que no hubiera esa presencia francesa. Francia respondió diciendo que se iban, pero que eliminaban toda la cooperación internacional a Níger. Y para mí fue una sacudida tremenda en el sentido de lo perverso del sistema, es decir, realmente había una cooperación o realmente había un sistema que pretendía dominar, ¿no? Bueno, me llamó muchísimo la atención y con la diapositiva anterior me vino a la cabeza y lo quería simplemente compartir. Claro, está muy bien, Aira, lo que traes. Ya te voy a dar la palabra, Ips, porque
Fíjense, cuando hablamos por eso empecé la sesión con el tema del sistema, para que entendamos que existen varios actores y decimos, esto es una política pública fundamentalmente coordinada por los estados y en ese sentido el tema de los intereses nacionales, de las lógicas de gestión de las relaciones internacionales bilaterales es fundamental. Aquí hay profundos debates en ese sentido. Eso es como las cláusulas democráticas. Cuando se dice, bueno, tenemos X país con determinado jefe o jefa de Estado que vulnera los derechos o no atiende a la democracia, entonces nos vamos a la cooperación. Entonces, ¿a quién estás desatendiendo? A los pueblos que están en esos territorios. En una crisis, en un conflicto, en una situación como la que planteas, ¿quiénes son los que se quedan desamparados? Los pueblos, finalmente. Entonces, aquí la importancia de reconocer también el trabajo de otros actores y no hacer depender exclusivamente esto por parte de la gestión de los estados, que siempre van a estar presentes y son importantes, porque además canalizan recursos, generan esos marcos, o sea, no hay que desestimar tampoco ese marco, pero, por ejemplo, en el caso del contexto africano, buena parte del pensamiento crítico tiene un fuerte componente africanista, lógicamente, donde pues toda la idea esa de la colonización está presente y la idea de descolonizar no solamente el pensamiento, sino también las acciones de cooperación. El profesor José Ángel Sotillo hacía referencia a Boaventura de Sousa con las epistemologías del sur, que precisamente van en esa dirección, ¿no? Cómo empezamos también a construir esa, lo que él llama la ecología de saberes y recomponer desde los actores y desde la sabiduría de los propios pueblos todo eso. Y la cooperación no está alejada de ello. Entonces, esto tiene que ver con lo que, además, otra pregunta que hacían por ahí, con esas sombras y con esas incoherencias dentro del sistema. Por eso lo que hacemos a veces en cooperación no lo podemos entender sin lo que pasa alrededor, porque al final también hay que tener claro que la cooperación no va a resolver todos los problemas del mundo, ni viene aquí a sustituir ni a los estados, ni a los actores, ni a los actores locales. Entonces, la cooperación internacional tiene unas limitaciones de base, y es que está en un marco mayor donde la lógica económica internacional y política internacional tienen un peso en ocasiones mucho mayor. Y cuando hablamos de situaciones de ruptura, de quiebre o de conflictos, aquí la cooperación muchas veces es muy débil, eso está claro. Así que muchas gracias, Naira, por lo que decías. Yves, y luego Paola. Abre el micrófono. No te escuchamos, Yves, tienes que abrir el micro. Ok. Hola, ahora sí. Ahora te escuchamos. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Yves. Voilà, mi especialidad es poco África. Donc, yo pienso que el mundo de hoy, toda la gente sabe que el futuro del mundo es África. Y África tiene todos los recursos que ahora, Oye, sí, perdona que te ahora pero ¿tendrías disponibilidad para hacer la... Cierren los micrófonos, por favor. ¿Cómo? Adelante, Yves. Ok. Estoy diciendo que el mundo de hoy, todas las empresas y toda la gente, ¿cómo se dice? La cooperación internacional de distintos países sabe que África es el futuro del mundo. Y yo me recuerdo que la semana pasada estaba hablando con el embajador de Mali, que me ha dicho que estaba hablando, me ha dicho que, y tú sabes que hoy nosotros los africanos queremos trabajar con diferentes países. Es que, verdad verdad que ahora estamos rechazando a la Francia o hay algunos países que quieren rechazar a la Francia, pero no quiere rechazar a Francia o así, pero quiere cambiar el sistema de la política, el sistema económico que hay y la cooperación. Voilà, antes la cooperación era que no es 50, pero antes estaba, la Francia coge y da lo que quieren. Pero ahora los pueblos dicen que nosotros queremos trabajar con los países que queremos trabajar con ellos, que quieren aportar a nuestro país. Él me ha dicho que si España quiere trabajar con nosotros, si Portugal quiere trabajar con nosotros, si, ¿cómo se dice? Venezuela o todos los países que quieren trabajar con nosotros,
nosotros somos dispuestos a coger porque queremos el buenísimo de nuestro país. Y le he dicho que eso también es la verdad. Así, la cooperación no solo debería depender de un país para decir que si quería cooperar con África, debería pasar obligatoriamente por Francia. No, pero ahora lo que queremos cambiar es que si tú quieres trabajar con nosotros, la puerta está abierta por nosotros aquí. Voilà, donc lo que yo quiero decir un poco es que España tiene ¿cómo se dice? Es que España tienes una visión, tienes una disponibilidad para cooperar, para aportar su cooperación con África, porque siempre me pregunto yo que si España quiere cooperar al medio de relación internacional, yo pienso que será bienvenido en África, porque ahora la África quiere un cambio. Los africanos quieren trabajar con los países, los nuevos, yo quiero decir que los nuevos. Y yo pienso que ahora es una oportunidad por España de tocar a la puerta. Y yo estaba en muchas conferencias o foros de cooperación, como FOCAI, como así, porque yo estaba con los diplomáticos africanos, y que yo tengo mucho contacto con ellos, y siempre hablamos, y yo sé que lo que ellos necesitan mucho de España. Y ojalá si los españoles, el gobierno de España nos abre el corazón o la puerta para ir a aportar muchas empresas o muchas cosas en África, yo pienso que será un suceso, bueno, puede decir así, Un porque éxito, nosotros somos, éxito. voilà. Sí, sí, te Donc, entiendo, perfecto. muchas gracias por ¿cómo se dice? Curso y esta oportunidad que me ha dado, porque yo desde pequeño yo quería hacer un trabajo así diplomático, algo así relacionado a este curso, pero yo pienso que yo estoy con vosotros y poco a poco yo pienso que la relación va a entrar y ojalá por África seremos el guía, seremos las personas, las nuevas jóvenes que van a, ¿cómo se dice?, abrir la puerta para España, porque España puede entrar fácilmente a nuestro continente. Hola, muchas Muy gracias. bien, Iber, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Paola, fíjate que lo que dices, bueno, estuve en sintonía con lo que decía Naira. Bueno, no sé si se pronuncia así tu nombre, yo te estoy llamando Naira, pero no sé si es Naira o Naira. Vale, perfecto. En realidad eso que plantea Ives tiene que ver con toda la lógica de nacimiento de la cooperación sur-sur. Va que acuérdense que esta es la sesión introductoria, ¿eh? Esta es la sesión introductoria. Yo estoy aquí mordiéndome la lengua para no decir cosas todavía que salen del marco para que vayamos de forma progresiva, un poco para ayudarles también a ustedes a ir estudiando y poniendo orden en estas cuestiones. Pero justamente la lógica de nacimiento de la cooperación sur-sur, lo que ahora llamamos cooperación sur-sur, tiene también un origen fundamentalmente político y surge sobre todo de ese pensamiento africano en alianza con un pensamiento asiático, donde lo que se plantea es que los que en ese momento se denominaban países del tercer mundo tienen derecho a pensarse a sí mismos, tienen derecho a organizar su vida, tanto de política interna como de política internacional, desde su perspectiva. De ahí el carácter fundamentalmente político de la cooperación sur-sur en sus inicios, que luego tiene una traducción técnica que yo les explicaré más adelante en la siguiente sesión. Pero ese componente reivindicativo ha estado siempre, ha estado siempre. Otra de las cuestiones es que al reconocer la existencia como modalidad de cooperación, reconocer la utilidad de la cooperación sur-sur, también estamos ampliando el marco dentro del sistema internacional. Algunos decimos que también es una forma de democratizar el sistema internacional, para que hayan otras perspectivas, otras visiones y otras maneras de entender el mundo y de actuar en ese sentido. Si entendemos que la cooperación que viene del norte al sur es apenas una parte, pero que hay otras que generan relaciones de asociación con un carácter mucho más horizontal, probablemente acercamiento entre aquellos que se conocen o que comparten características comunes, eso nos va a dar también otra lógica, porque en ese sentido
La epistema es muy importante porque las relaciones internacionales, al igual que cualquier otra disciplina, se entiende desde un lugar situado, desde una posición, de la manera, en el lugar donde yo me ubico en el mundo y la manera como yo interpreto el mundo. Ese es el enfoque situado en relaciones internacionales. No entiende el mundo exactamente igual quien está desde una lógica de poder, desde una lógica de superioridad, desde una lógica de dominación, a como lo puede entender otro que está en otro lugar. Y, como les decía hace un rato, la conceptualización, el diseño, la estructura del sistema, con sus aciertos y sus desaciertos, respondía a un pensamiento que entendía que esas regiones que hoy llamamos del sur eran regiones subdesarrolladas, es decir, que les faltaba algo y que tenían que estar bajo la tutela de esos países que se consideraban ya saciados, desarrollados, avanzados, y que se iban a conformar a su imagen y semejanza. Y eso es una idea de un calado muy profundo, que desde el pensamiento crítico lo que se plantea es que incluso distorsionó la imagen del sí mismo por parte de los pueblos y las sociedades del sur, ¿vale? Yo esto no quiero entrar mucho más en ello para poder ponerlo en el marco que corresponde a la cooperación sur-sur, pero esa lógica que nos estás planteando, Ives y Naira, tiene que ver precisamente con la base de esa cooperación sur-sur. Pero repito, no hay que idealizar, no hay que demonizar a una e idealizar a otra, no, porque podemos y de efecto también vemos lógicas de poder y de control y de reproducción de algunas cuestiones en el sur, como también lo vemos en la cooperación en el ámbito estatal y el subestatal. También vemos lógicas muy nefastas en organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Es decir, en todos estos espacios vemos luces y sombras, porque al final somos personas. Y dependiendo de cuáles sean los intereses y los objetivos de cada actor, la lógica de conducción va a ir en un lugar u otro. Así que me voy a parar aquí para darle la palabra a Paola y luego a Gonzalo, que también tiene la manito levantada. Adelante, Paola. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy rápida. Me ha hecho pensar a una frase que en la cooperación, que se trate de pública o privada, entonces que sea de un Estado, de una agencia de cooperación o ONG, organización no gubernamentales, se dice así, con una mano da y con la otra quita. Siempre hay una mano da y la otra quita. Hay un interés más o menos grande, más o menos evidente, pero siempre, hasta en mi experiencia por lo menos, hay un interés. En el caso de un proyecto muy complicado, de un lado burocrático, de la burocracia increíble, con un tiempo muy largo entre el pensar a un proyecto, analizando una realidad y escribiendo algo que tiene un sentido. El momento en el cual el proyecto va a realizarse pasan años. Y las necesidades han cambiado, pero el proyecto tiene su sentido y eso como un marco, algo muy rígido, una actitud casi militar. La persona que tiene que desarrollar el proyecto, que se encuentra la realidad del país en el cual trabaja, no sabe qué hacer porque hay una diferencia, un desnivel entre lo que está escrito y lo que encuentra realmente como en la situación del país. Esa es una cosa. La segunda, no sé si soy clara porque con mi español no puedo decir lo que quiero. No te disculpes, Paola, se entiende perfectamente. Tú Eh, sigue, tranquila. Gracias. Y la otra cosa que siempre de mi experiencia, en caso de organizaciones privadas, que sean ONG o no, la ONG justifica su existencia porque tiene proyecto. ¿Me explico? A veces hay gente muy honesta, muy competente, muy profesional, con una interacción muy rápida entre el país, la persona que trabaja al extranjero y
la financiación, el país que paga, que da dinero para el desarrollo del proyecto, y a veces funciona muy bien. Otras veces es un desastre, porque la gente no está competente, pero la ONG que manipula mucho dinero, porque es muy hábil, un poco de uno, un poco del otro. Banco Mundial, Unión Europea, organizaciones de la ONU, bueno, son muchas las fuentes para traer dinero, justifica su propio trabajo, justifica Su existencia. el hecho de existir, su interés. Y el proyecto es algo que viene después. Si viene bien o si sale bien, ok. Si no sale bien, ok, también. Esto que es una lástima, algo que me ha hecho a veces he demisionado por eso, yo, porque había una contradicción tan grande, tan de vergüenza entre la intención y la realidad, que bueno, estas son las experiencias de mala cooperación. No pasa siempre así. Tengo otro ejemplo de cooperación excelente y de mucho corazón, no solamente profesionalidad, de mucho interés, mucha pasión, mucha colaboración realmente activa y útil. El proyecto sigue bien y tiene un éxito feliz. Bueno, concludo. Sí, muy bien, no, sí, entiendo perfectamente, Paola. Y bueno, todo lo que están diciendo tiene sentido. Yo, una de las cosas que planteo es que todas estas cosas son ciertas y existen, pero también cuando estamos estudiando la cooperación tenemos que entender la estructura, el sistema, los actores, ¿vale? Y conocer todo eso supone también ubicarnos en un lugar y saber que tenemos malas experiencias y malas prácticas, las hemos tenido a lo largo de nuestra historia y las seguimos teniendo, pero también tenemos otras interesantes, tenemos gente competente, gente como ustedes que se está formando, que se preocupa por conocer, por tener otra visión. Entonces convivimos en ese gran ecosistema. De hecho, por eso siempre hago la referencia de no todo es 100% bueno ni 100% malo, no podemos idealizar un grupo y no otra. Insistía, no, que la cooperación de las ONG es perfecta, no es perfecta, como tampoco es la de los estados, pero claro, tienen niveles de responsabilidades y de incidencia bastante distintas. Entonces, me gusta el espíritu crítico del pensamiento, les he estado poniendo, bueno, el profesor José Ángel Sotillo, veo que varios también, algunas fuentes para que vean cómo también en la academia se están trabajando estas cuestiones y cómo se van reuniendo. Y ves, cuando estabas comentando, cuando estabas hablando, compartí en el chat la obra del profesor Mbuyi Kabunda. No sé si José Ángel sigue conectado, yo creo que ya se fue, pero el profesor Mbuyi Kabunda era un querido amigo bueno, también de la cooperación, pero un querido amigo del Instituto de Desarrollo y Cooperación que falleció y nos ha dejado un legado también de su pensamiento y de la red de africanistas con la que trabaja. Y les he dejado el enlace del libro precisamente sobre la cooperación sur-sur desde la perspectiva africana. ¿Vale? Profesor Mbuyi Kabunda era un investigador africanista con un pensamiento muy situado desde África, con un pensamiento muy crítico y que aportó lecturas interesantes que yo creo que Ives y el resto de personas participantes les podría resultar útil leerlo, ¿vale? Gonzalo tenía la manito levantada, así que te doy la palabra, Gonzalo, y luego Ives, que ha pedido la mano de nuevo. Sí, gracias. Sí, en función de lo que estamos hablando, pareciera que la cooperación se da fundamentalmente entre estructuras dominadoras de distinto nivel, unos por encima de otros, pero muchos de ellos a su vez por encima de sus propias poblaciones, aunque en definitiva son los que tienen la posibilidad de administrar, canalizar recursos, permitir o no permitir que se realice algo que se proyecta. Pero la cooperación entre ciudadanías, entre movimientos sociales, por ejemplo, no me refiero simplemente a las ONGs, me refiero a grandes movimientos que tienen proyectos, que tienen programas, que tienen capacidad de movilización, desarrollan iniciativas, algunas iniciativas
de construcción de algo distinto, otras que son de lucha y de confrontación contra sus propios estados o disputando reclamos. ¿Cómo se entiende esto y cómo se maneja dentro de la cooperación internacional? Porque sería algo que puede darse o no con la mediación de los estados, pero también puede ser sin mediación de los estados, y que en algunos casos los estados pueden verlo como interferencia de quienes apoyan sectores de su propia ciudadanía en aquello que no les interesa. Entonces, ¿cómo se concibe desde ese punto de vista? No de esa estructura de los sistemas pues, de dominación económica, política, sino entre ciudadanía organizada o articulada a distinto nivel, ¿no? Esa es una de las cosas. La otra me planteo es en relación con los grupos migratorios salidos del sur, en su mayoría, que se expresan en el norte. Y eso les convierte en un asunto interno de ambos ámbitos. Hace que la cooperación sea un asunto forzosamente bidireccional o que tiene múltiples direcciones, donde creo que en consonancia pues, con el enfoque que se ha estado transmitiendo, hay aportes en un sentido y en otro, porque muchos flujos migratorios van a rellenar plazas de trabajo, a aportar conocimientos, a aportar experiencias, y al mismo tiempo, si han salido de sus países, ha sido para buscar mejoras o de resolver situaciones o escapando de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, eso los convierte en algo bidireccional que rompe la división norte-sur. Es un problema que lo tiene el norte adentro, aunque pueda venir del sur. Y por consiguiente, si no hay ese flujo y ese intercambio y no se cambia esa visión, estaríamos en problemas pues, para poder abordar eso positivamente, ¿no? Quisiera pues, compartir esa reflexión. Muchísimas gracias, Gonzalo. Además, das en un punto muy interesante. De hecho, pues ya recuerdo que comentaste algo en esa dirección en la sesión introductoria. De hecho, en el chat, ahora mira, te he puesto 2 artículos, sobre todo para que fiches ahí a los autores, que es Breno Bringel y Enare Chart. Son precisamente 2 colegas que trabajan el tema de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, no ONGs, o sea, toda la parte de movimientos. De hecho, te puse un artículo, bueno, para ti, para el resto del grupo, un artículo que precisamente toca el estudio de caso del MST brasileño, ¿vale? Y tienes a Enare Chart Muñoz, que además su tesis doctoral fue Movimientos sociales en las relaciones internacionales, y su línea de investigación va en esta dirección. Para complementar un poquito o aportar desde mi perspectiva a lo que comentas. En la estructura como tal de las relaciones internacionales, desde el punto de vista teórico, se contempla una gran cantidad de actores en este sistema internacional. La cooperación internacional para el desarrollo sigue siendo muy estamentaria, ¿vale? Tienes toda la razón en lo que dices, es muy estamentaria, ¿vale? Tenemos que entender eso. Cuando hablamos de la interacción y la cooperación, que también es para el desarrollo, pero también tiene que ver con resistencias y con movilizaciones en favor de los derechos de los individuos y de las personas que se organizan en torno a un movimiento social, eso está fuera, por ejemplo, de la lógica de la ayuda oficial para el desarrollo y en ocasiones de la lógica oficial de la cooperación sur-sur. Y lo digo en el sentido más crítico posible, porque ya veremos más detalle la cooperación sur-sur en la próxima semana, pero la cooperación sur-sur también reproduce una lógica instrumental de política exterior por parte de los estados, y lo vemos en todas las regiones del sur. Entonces, la actuación de los actores individuales y agrupaciones de sociedad civil en el ámbito de las relaciones internacionales, pero también en los marcos internos de los estados, es en muchas ocasiones más criminalizada y más entendida como una interferencia o un obstáculo político para los fines de los gobernantes. Eso es así.
Por eso la mayoría de estas organizaciones suelen ser organizaciones de resistencia, que se organizan a través de plataformas, como tú dices, el tema de los migrantes, sí, pero también tenemos el tema de la lucha por el territorio por parte de los pueblos indígenas, por parte de los colectivos negros y afrodescendientes, por el tema de las mujeres. Las principales luchas que vemos en el caso latinoamericano tienen que ver con organización social que lucha precisamente muchas veces contra ese Estado que es el principal opresor. O sea, en la historia vemos cómo buena parte de las experiencias nefastas que hemos tenido vienen precisamente por la actuación. El principal vulnerador de derechos en muchas ocasiones es el propio Estado. Y entonces estos movimientos de resistencia, que en otro momento trabajaban más de forma interna y local, ahora trabajan a través de alianzas cooperativas con otros subregionalmente y también internacional. Además, ahora con todo el tema de la facilidad de la comunicación, se ha conseguido también la internacionalización de este tipo de movimientos. Entonces, eso que tú dices es una lógica que, te digo, está fuera del sistema oficial. Así es, en la academia hay mucha, no es la línea mayoritaria de investigación aquí, por ejemplo, en España. Sin embargo, hay autores como estos que te estoy diciendo, el caso de Nara es español, el caso de Breno es brasileño. Pero en América Latina, por ejemplo, si te fijas, las líneas de investigación que hay en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales van muy en esa dirección. Hay muchísimas fuentes y experiencias muy interesantes. Ahora bien, en cuanto al tema de la migración, yo creo que precisamente el problema de fondo es asumir que la migración es un problema, porque en realidad vemos cómo en el ámbito de la cooperación de los actores sociales, por ejemplo, aquí en España, vemos todo el tema de la economía circular, todo el tema del codesarrollo, cómo todos estos colectivos de migrantes vienen a trabajar y consiguen también apoyar a través de mecanismos financieros a sus familiares en países de origen y contribuyen con proyectos, que es lo que llamamos justamente ese codesarrollo y esa circulación. Es un enfoque político, desde mi punto de vista, asumir todo esto como un problema y una carga. Si tú ves la frontera y la migración como un problema, tu reacción va a ser siempre la defensiva y echar a un lado esa situación. Pero si lo ves como un espacio de cooperación y como un espacio de integración, puedes enfrentarlo de otra manera. Entonces, ahí eso es otro tema que a lo mejor ya para la próxima sesión, si quieres, vemos. Y además yo tengo preparados algunos casos de ejemplos de casos reales para que veamos. Entonces voy a meter algo más de migración porque ya veo que también hay interés. Vale, Gonzalo, y te animo ahí a que revises el chat y que le sigas la pista a estos autores. Y bueno, en la medida de las clases, ustedes ya han visto que yo soy como una especie de biblioteca ambulante, ¿no? Ustedes van hablando y yo me voy acordando de cosas y se los voy poniendo. Y ves. Hola, soy Ives. Bueno, yo quería añadir algo, sí, porque yo soy de un país donde somos primero productor mundial de cacao. Y también somos primero productor africano de caucho. Y yo puedo decir que somos primero también productor mundial de anacardo. Y mi país es Costa de Marfil. Costa de Marfil es un país muy rico. Me recuerdo que un día estuvimos en el foro al FOCAE y la ministra, ella que ha representado, ¿cómo se dice?, la embajadora de Costa de Marfil aquí, me ha mandado un documento sobre de la cooperación, sobre de lo que necesitamos en Costa de Marfil. Pero yo le he dicho que, mira, escucha, lo que se pasa en Costa de Marfil, normalmente, por mí, tengo una vergüenza, porque Costa de Marfil es un país muy rico, donde somos el primero productor mundial de cacao. Mi madre tiene un campo de cacao muy largo como el campo de Santiago Bernabéu, pero mira cómo viven difícilmente mi madre, mi familia, mis hermanos. Es la Francia que debería dar el precio de cacao para decir que bon, vamos a pagar el cacao así. Bon, le he dicho, mira, si no hay de concurrencia, porque a la cooperación internacional es como los países deberían aceptar la concurrencia. Hoy, si Francia paga cacao, es bien. Si España puede pagar también cacao, está bien. Si hay una concurrencia entre los empresarios o los cooperantes,
yo pienso que la población, como nosotros, será muy contento porque, bueno, mira, si tú me dices que yo voy a pagar tu cacao a 5 euros o a 4 euros, bueno, antes que va a venir, antes que van a pagar en el mano de mi madre, será 1 euro o 50 céntimos. Bueno, mira, bueno, yo lo que yo quería comentar un poco es que el mundo de hoy en África, hay Rusia que está, hay China que está, hay, ¿cómo se dice? Muchos países. Pero siempre me pregunto yo, qué está esperando España? Sí, porque también sí, España debería, bueno, yo puedo decir que no, yo soy de África, yo conozco África muy bien que todo. Yo sé cómo es la realidad de mi país. Yo sé cómo es la realidad de Mali. Yo sé cómo, voilà, nosotros sabemos de lo que se pasa por África. Siempre yo estoy diciendo que es el momento que España también debería levantarse para decir, ok, vamos a trabajar con un nuevo sistema en África, porque nosotros también somos capaces de venir y de integrar también África. Porque en África, yo mi país, desde el colegio, estudiamos español. Ahí la gente que habla español a mi país, tú vas a pensar que ellos estaban aquí en España. Desde el colegio hasta la universidad, la gente estudia español. Hay muchos profesores de español en Costa de Marfil. Sí, Pero sí, tal yo, cual. sí, hay los clubes de español, hay los grupos. Yo fui a algún momento y me he dicho que podemos organizar algunas cosas culturales, del libro, a traer algunos planes, porque el español la España puede normalmente estar en la cabeza también de algunos jóvenes como nosotros, que somos embajador futuro de afro español ahí. Bon, Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y ves, lo que dices tiene que ver con lo que llamamos como la coherencia de las políticas. De hecho, acabo de compartir en el chat un vale, documento, ya de otra manera, como yo voy tomando nota de todo lo que me van vale, diciendo, les voy a ir preparando más bibliografía, e incluso más actualizada, porque lo voy pillando ahorita así al vuelo. Pero vale. fíjense, la cooperación internacional, todo lo que dices tiene todo el sentido del mundo. El último enlace no funciona. ¿Cuál? ¿El de la coherencia de políticas? Vale, bueno, ahorita ahora lo busco. Fíjate, lo que dices tiene todo el sentido y también tenemos que tomar en cuenta una cosa para, para también ser equilibrados, ¿vale? Y es que la cooperación internacional no sustituye las políticas comerciales de los estados. Y Bueno, precisamente cuando hablamos del concepto de coherencia de políticas, lo que se está buscando es que ese tipo de políticas, como lo que tú dices con el ejemplo del cacao, si por un lado estamos promoviendo proyectos de desarrollo para estimular la producción de distintos alimentos, de distintas cosas y promover la internacionalización y la exportación, la incorporación de estos productos al mercado europeo, pero por otro lado tenemos otro tipo de políticas que frenan eso o que afectan porque tienen un precio bajo, ahí hablamos de una incoherencia de las ya, políticas. Pero el sí, tema está en que la cooperación para el desarrollo hace una cosa, pero no sustituye esas políticas que vienen directamente de los estados, que pueden venir de la Unión Europea, pueden venir de estados miembros, etc. De ahí, por ejemplo, tienen una autora que es Katia Cascante, que trabaja en el tema de la coherencia de las políticas y de hecho aquí en España se está desarrollando precisamente todo un ámbito de la sociedad civil, el índice de coherencia de políticas a través de la Red Española de Estudios de Desarrollo, ¿vale? Entonces esto es importante también que lo vayamos manejando para no meter tampoco en el mismo saco todas las cosas, ¿no? Así como a veces idealizamos y a veces demonizamos todo, entonces para no meter en el mismo saco, porque hay unas cosas que son propias de la dinámica económica y comercial de los países que afectan el impacto de la cooperación y otras que tienen que ver directamente, como decía Paola, con la gestión de la cooperación, ¿vale? Entonces eso es bueno que también lo vayamos separando, bueno, para dar también, para entender mejor todo esto y aunque se tenga una postura crítica, pues que tenga también pues esa base de conocimiento. Así que bueno, por ahí me dicen que algo que sí funciona el enlace, así que bueno. Bueno, yo había pensado darles un descanso, pero por lo visto no ha hecho falta. Están ahí muy dinámicos, Francisco. Si te fijas, la cosa ha ido funcionando, aunque no están hablando todos y todas, pero no estoy viendo a nadie especialmente dormido. Así que bueno, yo creo que la cosa ha ido funcionando. Así que bueno, estamos ya a -10.
Sí, Taina, Un poco, ¿tienes una última reflexión por aquí en el chat ay, perdón, ¿dónde? ¿En para el que no chat se nos, o sí, una mano? No veo. para que no se nos quede y a lo mejor, pues como, sí, realmente ya no nos da tiempo de hacer pausa. Es una reflexión de la profesora Antonia García, que además es una compañera que conozco aquí de la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también tiene un grupo de cooperación, y hace una reflexión un poco en la línea de si no podría ocurrir también en ocasiones que el foráneo emisor de la ayuda en calidad de actor no inmerso en la realidad cultural e institucional interna de los países receptores pudiera tener una visión como más objetiva, ¿no? Pudiera incluso implementar algunos proyectos o donde implementarlos para que sean más efectivos o incluso que podría ocurrir en la cooperación sur-sur también. Claro. Ah, ya he visto el mensaje en el chat, ya te estoy viendo la carita, Antonia, que no abriste el micro, no abriste el micro, se te dio mejor escribir. Vale, yo creo, muchas gracias por tu aportación, Antonia. Bueno, yo creo que eso es un tema de debate, ¿vale? Eso es un tema de debate porque todo depende de cómo se enfoque. Piensen que cuando estamos hablando de cooperación internacional, todos somos foráneos de alguna manera, todos somos de otro sitio, ¿vale? Tanto cuando vamos o como cuando recibimos en ese sentido, ¿no? Y yo soy muy partidaria de las complementariedades. Estoy muy a favor de aprovechar las virtudes y las ventajas en cuanto a conocimiento y en cuanto a experiencia de todas las partes que participan en una asociación o una cooperación. En ese sentido, bien. La cuestión está en con qué actitud se viene y con qué objetivo se viene, ¿vale? Entonces, la objetividad, para empezar en cooperación, yo creo que está difícil como en ningún proceso social. Y te estás riendo, Antonia, porque yo creo que lanzaste la pregunta ahí con un dardo envenenado. La objetividad no la vamos a encontrar en ningún sitio en ese sentido. Lo que sí podemos es con otras perspectivas o con otros ejercicios, mejorar metodologías, mejorar formas de abordaje, complementarnos en cuanto al conocimiento. Si enganchamos un poquito con lo que dijo Gonzalo hace un ratito, pues bueno, esa interacción entre distintos grupos con conocimientos diversos pueden contribuir a que si nos aterrizamos en la necesidad, en el lugar, en el territorio que estamos trabajando, podamos a través de un ejercicio de esquema compartido hacer algo que sea propio para ese lugar, nutriéndonos de ese saber hacer de otros lugares, que puede ser conocimiento popular, puede ser técnicas metodológicas institucionales, pueden ser estudios universitarios, es decir, hay distintas fuentes para todo eso. Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión está en acercarse desde la curiosidad, desde el entendimiento y desde el interés de realmente contribuir y aprender. Yo creo que si algo tenemos que hacer en la cooperación internacional es profundamente humildes, porque en realidad cuando vamos a un sitio aprendemos mucho más de lo que creemos que damos. Y tenemos que acercarnos a las realidades de los territorios y de los pueblos, precisamente desde esa humildad, aunque tengamos todos los títulos universitarios o 40 años de experiencia trabajando en organizaciones. Nunca lo sabemos todo, pero es que no es nuestro objetivo. Entonces, para mí depende del enfoque, Antonia. Yo insisto en el valor que tienen las alianzas. Yo soy una profunda convencida del valor de las alianzas, pero siempre y cuando nos reconozcamos con un criterio de horizontalidad y asumamos que todos tenemos algo que aportar. Eso es algo que la cooperación, sobre todo la cooperación norte-sur, ha adolecido durante muchísimo tiempo. Vemos algunos ejercicios que intentan hacer un poquito más de adaptación. También es cierto que en la cooperación sur-sur hay mucho de este discurso, pero también en la práctica vamos a encontrar también cuestiones contradictorias. Entonces, bueno, nadie puede tirar la primera piedra en ese sentido, y más bien yo creo que personas, por ejemplo, como ustedes que están mostrando estas inquietudes, también pueden contribuir en los espacios en los que están trabajando a precisamente hacerlo desde la humildad, desde el conocimiento, desde la razón, y en ese sentido combinar la cooperación y la solidaridad. Yo creo que eso es interesante, pero eso daría, Antonio, para un seminario entre tú y Gonzalo, y, y ves, eso nos da para otro seminario. Así que bueno, quería saber si había alguna pregunta adicional o alguna reflexión, porque yo creo que podemos ir cerrando la sesión faltando unos 5 minutos, ya que no hicimos ningún descanso. Yo creo que ha salido bastante bien. Me siento yo muy contenta con este nivel de participación, este nivelón de participación. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna cosita más para ir cerrando, que además nos vamos a ver en 2 sesiones más, o sea que vamos a dosificarnos, ¿todo bien? ¿Alguien quiere decir alguna cosita más?
No, solamente darte las gracias a ti por tus comentarios y a todos por sus reflexiones, porque la verdad es que es muy interesante toda la tarde, muy interesante todos los puntos de vista y muy enriquecedores. Así que, pues, muchísimas gracias a todos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también, Francisco, muchísimas gracias a ti también por reunirnos, porque todo esto es posible gracias a que ustedes tuvieron esa idea del curso. Entonces, bueno, fíjense lo que vamos a hacer. La próxima sesión, que va a ser el lunes, vamos a terminar de dar como el cierre de esta parte introductoria. Entramos ya en Cooperación Sur-Sur para dedicarle las próximas 2 sesiones a la Cooperación Sur-Sur. Yo voy a hablar solo de Sur-Sur y luego Guillermo de Triangular. Les recuerdo que tenemos una evaluación que va a ser ese foro, no sé si ya está disponible en el campus virtual, pero como igual no pueden entrar todos, no pasa nada, pero vayan ya buscando, investigando experiencias que les resulten de interés para que cuando llegue el momento de hacer esa tarea en el foro ya tengan información. Ya verán que no va a ser una cosa muy complicada, pero sí es interesante que no lo dejen para el final. Pues bueno, les agradezco la receptividad, les agradezco el ánimo también. Bueno, es un privilegio que tantas personas conectadas en este momento hagan un parón de su ejercicio profesional, de sus responsabilidades familiares, para dedicarse a reflexionar un poquito sobre estos temas. Y pues nada, les deseo una feliz noche y bueno, un buen resto de semana y nos vemos el próximo lunes. Buenas Sí, noches. únicamente recordarles que toda la bibliografía que se ha ido poniendo en el chat, ya para aquellos que no la copien, la iremos compartiendo también en el grupo de WhatsApp que tenemos y también próximamente pues se colocará a partir de la próxima semana en el campus virtual cuando ya todos puedan acceder al mismo, ¿no? Pues nada, muchas gracias Taina, muchas gracias a todos y todas y nos emplazamos para la próxima sesión del lunes.